de Juan Pomalao. Te quitarán la vida, te quitarán la libertad, te robarán la guerra, te sembrarán de odio, te traicionarán, te despreciarán, Mama Bartolina. Te dirán por qué, ¿por qué? Tú les dirás con altivez de Zeina, con dolor de nación indirecta, con grito de desprecio, con brío y temblanza, con odio encendido, porque no soportas Insasa, porque no soportamos más, porque siendo iguales no lo somos, porque siendo otros nos condenan, porque somos tan humanos como ustedes. Te abofetearán, te escarnecerán, te pasarán desnuda con una coraza de fuego a la cola de un jumento atado, con una soga de esparto. Ay, mamá, te condenarán a la horca, te descuartizarán en el cuerpo de Julián. Ay, mamá. Por haber querido liberar, te negaron la vida, como nos negaron todo, y quedarán como estigma en la memoria, grabada sangre y gritos, convirtiéndote en ajayo, en viento, elevándote al pedestal de la gloria. Para morir y no morir, ay mamá, y querrán que mueras y no morirás, y te quitarán la vida, y no la grandeza, y no la gloria, y no tu nación, y no el cielo. No morirás, mamá, no morirás. Zeina Aymara, capitana Insasa, amada Mamataya. Tu recuerdo me correrá el alma, buscándome en cada alba, llamándome en cada alba, llamándome cada noche, susurrando al oído. Soy la virreina, soy el aliento de lucha, soy la sangre tuya regada, soy la libertad que no muere, el odio a la prisión hecho mito, la virreina que reinó en el cerco, vuelta y hecho grito. Soy Bartolina, eso me dirás, mamá, eso me dirás. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Adrián Puñiguaranca, actualmente tengo 19 años y soy parte del colectivo cultural Nehuen Teatro, en el que estoy abordando el cargo de encargado en comunicaciones. El colectivo cultural Nehuen Teatro ya lleva dedicando desde el 2018 y tiene varias y diversas obras con diferentes temáticas en las que abordamos temas como la violencia en el noviazgo adolescente, pero una de las mejores obras que tiene el colectivo cultural es la de Injustas, que es una obra que nos habla más que todo del feminicidio. Y en esa obra mi papel más que todo es para evocar a un antagonista, pero no un antagonista que sería más que todo una persona, sino un sistema que oprime a las mujeres más que todo. Y junto a mí está... Bueno, mi nombre es Nadia Alvarado, he sido parte de los círculos de estudio de la ciudad de Viacha, al inicio con el grupo Cana Teatro, en el cual hemos realizado obras como Cela de Trata y Tráfico y Las Desoladas, la cual trata acerca de una obra en la cual hablamos de derechos sexuales, derechos reproductivos y todo eso, ¿no? Que se lo ve como un tabú y es algo que realmente no debería ser así, ¿verdad? Y bueno, también en la obra de Trata y Tráfico, la cual abordamos esta temática, en la cual nosotros hacemos un papel más del hecho de poder reflexionar con las personas, llevar y decir lo que pasa y lo que lastimosamente no se ve o se tapa. Bueno, actualmente soy parte del elenco colectivo cultural Nehuen Teatro como coordinadora del mismo. Y bueno, estos últimos años hemos realizado obras de teatro como Serie para Vivir y El Madre Tierra, en el cual mi papá y también el de mi compañero ha sido llevar un mensaje acerca de lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. Nosotros hacemos tantas cosas, le hacemos tanto daño a la Madre Tierra y no nos podemos dar cuenta, ¿no? Hay veces está ahí y hasta lo justificamos. Estas obras son como un llamado de atención a la sociedad para que se pueda dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, es un gusto estar aquí con mi compañero también. Y tenemos una invitada especial del Centro Albor Arte y Cultura. Es una actriz que ya tiene muchos años de experiencia, Carola Mollico. Yahuita Parlante, donde las voces jóvenes hacen temblar el micrófono, opiniones sin filtros, debates intensos y realidades que nadie más se atreve a contar. Con líderes y lideresas del proyecto CEPAM, porque cambiar el mundo empieza con una conversación. Escúchanos y súmate a la revolución de las ideas. Un espacio del proyecto CEPAM junto a Socio Tarija, Chasqui, Endal Alto y el Centro Albor, con apoyo de Esvalorna Latinoamérica. Yahuita Parlante, porque las opiniones jóvenes deben ser intensas y sin filtros.
¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Tal vez nos puedes contar un poco más acerca de ti. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Cristian, Nadia. Sin duda para mí es un gran placer poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, que contar un poco más sobre mí. Bueno, yo bien voy en el tema del arte desde adolescente, participando también en las distintas actividades con parte de Albor, también participando en obras de teatro con temática de violencia, con temática de memoria histórica. Bueno, vengo de formación en el área de las ciencias políticas y creo que también de ahí voy a poder comentar un poco sobre el tema de hoy, que es las mujeres en la historia, ¿no? Así que más que nada emocionada, y creo que realmente es un tema muy necesario e importante el que vamos a abordar el día de hoy, así que contenta de poder charlar con ustedes sobre este gran importante tema. Sí, a ver, puesto que la mujer en la historia ha sido se podría decir que desvalorizada, puesto que las acciones que han hecho no han sido tomadas con mucha relevancia. Por un ejemplo tal cual es el de Domitila Chungara, joven minera. Ella a sus 26 años es la que deslocó una dictadura militar y no ha sido muy tomada muy bien en la historia. También fue la que en la Asamblea de Mujeres Mundial fue la que trató de ir contra el feminismo. Y esto nos pone a debatir con varias preguntas que tenemos, como por ejemplo, ¿por qué crees que a veces se excluye a las mujeres en relatos oficiales de la historia? Bueno, considero que al hablar de la historia o de la historia oficial, hay algo que se llama la sumisión del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, se habla de que por ejemplo, cuando llega el tema de la colonia, estamos aquí, que se ve lo que el día de hoy es América Latina, se habla de que la historia que se queda, la historia que prevalece, es esta que está escrita por aquellos que tenían acceso a la pluma en ese tiempo. Entonces, si hablamos también, esto relacionado directamente a las mujeres, hablamos de que esta historia, más aparte de que en cierto momento han visibilizado a los pueblos indígenas, entre otros, esta historia está escrita por hombres, por varones. Entonces, sin duda, cuando hablamos de todo el recorrido histórico, hablamos de este sistema patriarcal, del sistema colonial, que es eso, mantiene esta línea de que las mujeres tienen que ser invisibles o son menos, porque quizás de alguna forma en muchos procesos históricos, en muchos momentos de la historia, han sido las que han tenido que asumir otros roles dentro de lo que sucedía en ese momento histórico, ¿no? Roles que quizás no tomamos en cuenta, que no creemos tan importantes, ¿no? Cuando hablamos de las guerras, sí, hablamos de que iban los soldados, pero ¿quiénes se quedaban en los hogares? ¿Quiénes eran las trincheras en las ciudades, por ejemplo? Eran las mujeres, ¿no? O cuando hablamos épocas de dictadura, hablamos de que sí, había secuestros, estaban los desaparecidos, los asesinados, pero no se de que también las mujeres en época de dictadura eran quienes más sufrían esto, porque eran quienes eran obligadas a mantener relaciones sexuales, eran violadas, obligadas a tener relaciones sexuales hasta con sus propios familiares, y lo mismo que sucede, creo que en contextos actuales, ¿no? Que son estos momentos como que se invisibiliza porque creemos que es lo menos, ¿no? Entonces, durante toda la historia ha sido ese proceso, ¿no? Desde Grecia, desde la historia occidental hasta la historia latinoamericana, vemos eso, que este sistema patriarcal y colonial nos empuja y nos dice que la mujer no tiene nada que decir y que siempre tiene que estar menos, ¿no? Que está arraigada a una historia menos importante, digamos. Sí, ese es muy buen punto que podemos tomar, que la historia ha sido más que todo escrita por hombres. Como el uruguayo Eduardo Galeano decía, si Eva pudiera hablar, ¿qué le diría a la prensa? ¿Qué puntos le podría decir a la prensa? Podría desmentir ese mito que ella le dio la manzana de Adán. Es algo muy interesante ese pensamiento más que todo. Bueno, sí, como tú dices, actualmente no sabemos cómo ha pasado, ¿no? Y en la Biblia está escrito otra cosa, tal vez escrita por los mismos hombres. En el caso de Eva, ¿no? Se me hace muy interesante el hecho de que digas de que no sabemos si ella comió o no la manzana. Pero yo he escuchado alguna vez que eso ha dado paso a que la humanidad siga. ¿Qué hubiera pasado si tal vez ella no hubiera tomado y tenido la curiosidad y el hecho de tener la tuición de poder tomarla? Tal vez la humanidad no hubiera estado, ¿no? Y es lo que tal vez no sabemos, y tal vez la iglesia lo pone de una manera muy de que, uy, no, fue pecado y lo he hecho peor y tal vez por eso, pero ¿qué hubiera pasado si Eva no hubiera tomado esa iniciativa, no? Ese es un punto de vista muy interesante que me has hecho recordar, Cristian. Y bueno, ¿no? También tomar el hecho de
como la compañera Carola decía, el machismo y la opresión que existía. Pero en su momento tal vez no, mucho más antes no era así. O bueno, a lo que veíamos en el hecho de Tupac Katari y Bartolina. Ellos han trabajado juntos. Tupac Katari, en un texto me acuerdo que yo leí que le decía a Bartolina que ella era la que le impulsaba, porque eran ambos, eran el Chacha y el Barbie, como actualmente lo conocimos. Y los dos iban de la mano, que ambos se complementaban, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy interesante, que tal vez en su momento se ha ido tergiversando a la mujer y se la ha ido desvalorizando poco a poco tal vez hasta estos tiempos, pero en su momento a mí hasta el día de hoy me llama mucho la atención el hecho de que tanto la Bartolina como el Tupac Katari han trabajado juntos. La Bartolina se ha puesto firme por su marido y él lo hacía por ella. Ellos han trabajado de manera que la Bartolina nunca ha vendido a su pueblo, y eso es lo que también le hace una líder, es lo que hace un líder, no los ha vendido, los ha aguantado tanto, yo tomo un punto el hecho de que a ella, tal vez al momento de que la tenían no encerrada para poder usarla como un anzuelo para que Tupac Katari venga, la querían meter, por ejemplo, a un convento, la que le querían quitar la identidad. Ahí es donde nos ponemos a pensar que tal vez los españoles no la veían como algo relevante, como la lideresa, la virreina que le decían que era. Solo la veían como, es la esposa de Tupac y ya, pero no entendían el valor que ella tenía y la fuerza que ella podía llegar a tener y lo que ha logrado al final. Su gente ha seguido, y es lo que ella decía, ¿no? Es un punto muy interesante a mí me parece. Y bueno, hablando de esto también, querida Carola, perdón, ¿tú qué características crees que compartían tanto la Bartolina, la Domitila Chungara que mencionaba mi compañero, y que les ha permitido ejercer el poder en el hecho de los espacios marginados del colonialismo y el patriarcado? Bueno, creo que son puntos muy interesantes porque es cierto, ¿no? Mucho se habla que, por ejemplo, cuando se habla del patriarcado, de este sistema de dominación jerárquico y vertical, se habla de que el patriarcado ha sido la primera desigualdad y ha sido hacia la mujer, por ejemplo. Entonces, pero cuando ya hablamos de lideresas, digamos, indígenas, creo que surgen debates muy interesantes, ¿no? Porque justamente la Domitila, comprendiendo también la diversidad de contextos que tenemos las mujeres, o la diversidad de contextos que existen en el mundo en general, es que no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos las mismas luchas de algunas formas, sí tendremos en algún momento puntos de encuentro, pero no siempre las tenemos, ¿no? Y lo interesante que, como bien lo mencionaba Cristian de Domitila, fue ese encuentro que tuvo, ¿no? Justamente en la asamblea, si no me equivoco, porque la mirada ya desde otros países, por qué sé yo, en Estados Unidos en tal momento ya se pedía el sufragio universal, y entonces queríamos votar, que era una necesidad en ese momento. Pero ¿qué pasaba aquí en América Latina? Y lo que exigía también a Domitila es que cuando ustedes eligen votar, yo elijo comer todos los días, o que mi familia tenga acceso a la salud, que tengamos esa dignidad. Pues las necesidades no eran necesariamente iguales, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de la Bartolina, hablamos de la Domitila, hablamos de muchas mujeres. A mí me encanta lo de la María Barzola, por ejemplo, que igual era una mujer en la época que era minera, que falleció también y murió ahí, ¿no? Como una mujer perdida en la historia también. Pero si hablamos de todas las mujeres en la historia, lo más interesante creo que podemos decir de ellas es que han dejado de ser la esposa de, ¿no? Entonces, porque en la historia hablamos de siempre como que se genera, ¿no? Qué sé yo, está la esposa de tal escritor, está la esposa de, está la hija de, está la madre de, que son mujeres que en tal momento han dejado de tener un nombre y se han tenido que resignar a ser de alguien. Entonces creo que hablamos de una diferencia realmente muy fuerte cuando hablamos de Domitila, hablamos de la Bartolina, de Gregoria Pasa, cuando dejan de ser la esposa de, cuando adquieren un nombre propio, porque también el contexto lo requiere y el contexto les dice, tú no eres solo la esposa de, tú eres la comandanta Bartolina, ¿no? Entonces creo que una de las principales cuestiones es igual, que han dejado de ser la propiedad de alguien y han sido propias del momento y del contexto, ¿no? Han sido sin duda mujeres que han batallado y han dejado, más allá de una cuestión de género, que también es muy importante, han asumido una cuestión de pueblo, de comunidad. Y creo que hay algo muy, muy lindo que yo escuchaba justamente celebrando el 8M, conmemorando el 8M pasado,
era una entrevista de una mujer, una lideresa de la Amazonía, y ella decía, ¿no? La lucha de las mujeres no es una lucha solo para las mujeres, jamás va a ser una lucha solo para las mujeres. La lucha de las mujeres es una lucha por la humanidad. Porque cuando nosotras luchamos, cuando las mujeres luchan, no es que solo piensen, ya solo las mujeres avanzamos, no, yo pienso que avance la comunidad, yo pienso que deje de haber desigualdad en todo sentido, pienso que todos tengamos dignidad, ¿no? Entonces, por eso se habla de que cuando ha habido procesos de revoluciones históricas de las mujeres o encabezadas por mujeres, han jalado a todos, no les ha importado, no era porque solo para mí o solo para nosotros. Entonces, creo que en ese momento, igual cuando hablamos de las líderes, digamos, en el caso bolivianos o también indígenas, hablamos de por un momento dejar de pertenecer a alguien en ese sentido de ser objeto, pero ya un sentido de pertenencia del pueblo, porque sabes que eres parte de algo más para lo que puedes contribuir y para lo que puedes avanzar, ¿no? Bueno, si tú, por ejemplo, mencionabas, ¿no?, el hecho de dejar de ser de... Por ejemplo, a Juana Zurduy de Padilla se la ha conocido así por mucho tiempo, hasta el punto que ya muchos la llaman y muchas personas dicen Juana Zurduy, porque el de Padilla lo ha dejado. Hemos visto que su esposo ha muerto antes que ella, y al final ella ha sido declarada como un acto mayor, si no más recuerdo, en el ámbito militar, ha sido reconocida. Y hasta me acuerdo que decían que ella ha sido la que ha impulsado bastante también en lo que es la independencia de Bolivia. Entonces, y eso que deje de ser y la D, ¿no?, y ya solo sea Juana Zurduy. Eso a mí se me hace muy interesante y también muy lindo, ¿no? Porque ella ha asumido como mujer esa autoridad. Imagínate ser coronel, ¿no? Ha sido ascendida coronel entre tantos hombres. Realmente algo tal vez al día de hoy posible, antes imposible. Actualmente ya no, o sea, lo logran, pero antes no había ese chance, por decirlo así, de que puedan ascender, y por eso ha sido ella, yo creo que hasta el día de hoy, tan reconocida tanto en Bolivia y en Argentina, pero obviamente en muchos libros también, ¿no? Porque yo la otra vez revisaba un libro y los dibujitos todos eran de hombres, ¿no? Era como que Simón Bolívar, tal fulanito, así, tal fulanito, eran puros hombres, no había ninguno. Yo estaba buscando información tal vez acerca de la Juana Zurduy, de la Gregoria, de la Bartolina, y no estaban, digamos, ¿no? Ahí es donde podemos ver plasmado que no se ve a las mujeres como tal. Justamente sí, creo que durante todo el momento de la historia, en todos los momentos, siempre ha sido esa lucha, ¿no?, de las mujeres por aparecer en la historia, de la historia de la que son parte y de la que son soporte en muchas ocasiones, ¿no? Como decía, no podemos hablar de la historia de la humanidad, no podemos hablar de la vida ni de ningún proceso histórico sin hablar de las mujeres. Si hablamos de las guerras, si hablamos de la colonia, si hablamos de la escritura, por ejemplo, de que muchas mujeres han tenido que lastimosamente dejar sus nombres y dejarles que se lleve a su esposo el escrito y que se haga rico, y a dejar porque no le iban a dejar publicar, porque una mujer no podía escribir, ¿no? Entonces son procesos que se han pasado, y sí, en algún momento sí era realmente muy imposible, pero creo que todavía hay retos que se tienen que seguir asumiendo, ¿no? Hablamos de que en la edad actual sí, digamos, sí es posible, pero creo que ahí entramos ya a otras instancias cuando hablamos, qué sé yo, de que sí es posible que tengamos mujeres diputadas, que tengamos mujeres presidentes, tengamos mujeres en distintos cargos, digamos, del ámbito político, pero el hecho de que sea posible realmente es muy interesante, pero te habla de qué tan efectivo y eficaz realmente es en cierto momento, cuando, qué sé yo, si es una mujer que en algún puesto alto, es indudable que va a caer en las críticas de, ya, seguro porque se ha metido con alguien, o ya, seguro porque es este otro, o seguro porque es este otro, ¿no? O cuando son mujeres políticas, son mujeres en este tipo de espacios, el acoso político y la violencia política que sufren es increíble, ¿no? Para el 2021 aquí en Bolivia teníamos más de 60 denuncias efectuadas de violencia política que habían hecho concejalas, diputadas, la misma alcaldesa hace poco de Cochabamba. Hablamos de que aún existen retos, ¿no? Entonces creo que sí han sido momentos, y yo no puedo imaginar la cantidad de circunstancias que han tenido que pasar y atravesar, porque el hecho de que se pueda es increíble, es cierto, pero es tan triste también que sean tan pocas las que lo hayan podido hacer, ¿no? Entonces creo que con ese vamos viendo que hay muchos retos todavía que tenemos que ir trabajando desde las estructuras que igual tenemos, ¿no? Desde la idea de que siempre nos dicen que el hombre tiene que estar aquí, o que la mujer no puede, no debería estar en ciertos espacios por X o Z razón, ¿no? Que siempre se la reduce a una crítica,
y siempre se la va a acusar por algo más. A una mujer, si la acusas por su vida privada, es más efectivo que le quiten un cargo, digamos. En cambio, a un varón hay denuncias, etcétera, y se hace, digamos, y les hacen las denuncias, pero muchas veces quedan impunes y siguen en lo mismo. Creo que un claro ejemplo está de Donald Trump, que tiene no sé cuántas denuncias, y ahorita es el presidente de los Estados Unidos, y nos habla de que, dicen, no, pero igual vas a poder hacer, ¿no? Entonces, pero hablamos de mujeres que si sucediera eso, realmente les destruyen la vida para siempre, ¿no? Y que te reducen eso, porque eres mujer, hay cosas que quizás todavía son un poco más complejas, pero como le decían, ahora también las redes de cuidado, las redes de acompañamiento y de comunidad que existen, creo que son igual de los mayores éxitos que se han ido teniendo durante los últimos años, no solo de mujeres con mujeres, como lo decía, de mujeres con infancias, de mujeres con sus comunidades, que asumen el hecho de que la lucha o este avance no es solo para ellas, sino que es un avance para una sociedad más sana en general. Sí, me parece un punto muy interesante, porque sí, tienen mucha razón, porque a una mujer le va a tomar mucho más trabajo llegar a un cargo que a un hombre. Y es algo que en nuestra sociedad está muy demostrado, puesto que cargos mayores los tienen más que todo hombres, de cargos de diputados, cargos de presidente incluso, más que todo lo conllevan hombres. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es muy interesante. ¿Cómo se vincula el liderazgo actual con los derechos humanos de las mujeres? Bueno, articular el liderazgo y los derechos humanos creo que es así una relación totalmente directa, porque cuando hablamos de exigir derechos humanos, de exigir lo que se cumplen los derechos, o de exigir que se queden los que ya están, porque bien lo decía la Simone de Beauvoir, que en cualquier momento que exista, qué sé yo, alguna pequeña crisis, sea económica, social, política, va a ser la oportunidad perfecta para retroceder el tema de derechos, ¿no? Entonces, sí, creo que lo hemos visto en distintos momentos recientes de la historia, que llega un momento, o como que ya es el momento para empezar a atacar y que salga la discriminación, que empiece a salir el racismo otra vez, o que empiece la violencia, etc. Entonces, cuando hablamos sin duda de liderazgo, de los derechos, hablamos de una relación directa con el liderazgo, porque no puedes hablar de un líder que no tenga un motivo por el cual está haciendo su lucha. Entonces, creo que sin duda es esa relación totalmente cercana, porque no podemos hablar de liderazgo sin hablar de exigir los derechos, o exigir los derechos sí o sí te habla de un liderazgo que existe en la sociedad. Pues sí, me parece muy interesante ese punto, que esté conllevado, que tenga que ir de la mano tanto el líder como los derechos, para así poder darles a las mujeres también los derechos que cada hombre tiene. Yo creo que sería más que todo para que puedan ejercer de manera propia sus derechos, como ser el derecho a la vida, un derecho básico de la humanidad, y todo tipo de derechos, puesto que actualmente yo creo que ¿cómo se diría? Se violan algunos de esos derechos más que todo, pero para la mujer, ¿qué sería? Por ejemplo, un derecho natural, humano, sería el poder, ¿cómo se podría decir de manera más clara? Poder vivir, pero es una vida con solo un trabajo, pongámoslo así, porque el hombre en general solo tiene un trabajo. Es el proveedor, puede ir a una constructora, llega con dinero. En cambio, la mujer, yo creo que es la que más trabajos tiene. Se queda en la casa, debe cuidar a los niños, debe lavar, debe cocinar, debe atender a su esposo, debe recoger la casa, y es algo que no se le valora mucho a la mujer, desde mi punto de vista. Claro, ¿no? Hasta el día de hoy es un trabajo que no se le paga y no se le valora, como tú dices. Y bueno, sí, como la compañera Carola decía, en algún momento las mujeres no tenían el derecho a escribir, no tenían el derecho a poder publicar tal vez un escrito, ¿no? Y es así que lo hacían los hombres. Y bueno, yo me acuerdo ahorita de la Zamudio, la cual ha sido una poetisa que ha llevado tantos poemas, escrito tanto, que sí en algún momento ha ido contra el sistema,
¿no? Porque él ha podido sobresalir en ese sistema machista y patriarcal que existía. Tal vez ella, como solo la mujer, solo podía estudiar en ese tiempo hasta primaria. Solo ella ha hecho una educación primaria, pero ahí es donde ella ha podido sobresalir y ha sido una persona muy autodidacta. Ella es la que ha podido aprender por sí misma y ha escrito tanto, ¿no? Y hasta el día de hoy es muy reconocida. Y bueno, también en conmemoración a ella es que se celebra el 5 de octubre, si más no me equivoco, el 11 de octubre, el Día de la Mujer Boliviana, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y tal vez a ella, tal vez hablamos de poetas en algún punto o escritores en las escuelas, hombres igual, ¿no? Igual de la misma manera, pero no como tal a las mujeres, ¿verdad? Sí, creo que sin duda cuando hablamos, pero la Adela Zamudio es bien interesante toda su poesía. Claro ejemplo, bueno, de sus poemas, digamos, más conocidos está El Nacer Hombre, ¿no? Que es una crítica directa al machismo, digamos, de la época. Y sin duda, como ella, han existido muchas poetisas en toda América Latina. Está la Ida Vilarino, está la Rosario Castellanos, la Rosa Eiffel, que tiene una poesía igual muy linda, en el sentido de que, digamos, como mujer uno se encuentra en ella, ¿no? Pero creo que sí es muy interesante lo que se menciona por ahí. Y también como lo menciona Cristian, cuando hablamos del trabajo como tal, sin duda aún existen muchísimas desigualdades en la realidad. Y un claro ejemplo de cuando como que se ha intensificado esto y te has dado cuenta como que quizás tantos avances que creíamos tener, como que lastimosamente no habían sido tantos, fue en la época de la pandemia, ¿no? Donde salían muchos estudios de que es cierto, los hombres que se tienen un trabajo, etcétera, muchas de las mujeres, aparte de tener todos los roles de cuidado en el hogar, de tener, qué sé yo, que planchar, cocinar y mantener todo el tema del hogar en regla, aparte trabajaban. Y ahí surgió un dato muy interesante que era sobre un artículo que mencionaba de mujeres, bueno, personas del ámbito un poco más académico, que eran escritores más académicos, que sacan como que artículos científicos, académicos, de forma regular, ¿no? Entonces, ahora que en época de pandemia, quienes han incrementado los artículos que escriben han sido varones. Ellos han tenido un rendimiento en época de pandemia, todos estaban encerrados, han podido rendir el doble y mucho mejor de lo que rendían. Pero lastimosamente, en consecuencia, está que las mujeres, si antes escribían en digamos, años redondos, 3 artículos así buenísimos, por la época de pandemia se ha reducido a 1. Y el porqué de las cifras es porque justamente en época de pandemia han tenido que volver a sus hogares, ya no tenían el espacio del trabajo, entonces en la casa, que era como que el home office, ya no se pudo concretar. Entonces como que te resignas a tener que cumplir con los roles de cuidado, ¿no? Entonces lastimosamente es la realidad nomás también de que en general, digamos, las mujeres asumen ese rol de crianza en los hogares, de cuidado en las familias, pero creo que decía que de los retos más lindos es ese, ¿no? Que durante los últimos años se ha ido intentando trabajar ese modelo de crianza, de compañerismo y de cuidado, de que ya no es un yo te ayudo en la casa, son las cosas de nuestra casa, que deja de ser por ese lado, ¿no? Entonces creo que también sin duda cuando hablamos de una vida digna hablamos de estos momentos y de contexto comercial del trabajo, que sé yo, en temas de salud encontraremos más cosas, en temas de educación encontraremos otras. Como bien lo decía Cristian, que un derecho universal, por ejemplo, está el derecho a la educación, que en cierto momento no era tan universal porque excluía a la mayor población del mundo, que son las mujeres, ¿no? Y así en muchos momentos tal vez, ¿no? Eso sí, como tú decías, la educación en su momento ha sido, y apenas lo hemos logrado, ¿no? Ha sido algo muy importante y relevante, ¿no? Y como tú decías, la mujer tiene varios trabajos, ¿no? Como dice Cristian, pero el hombre, a diferencia, no, y ahí es donde queremos tal vez una igualdad, pero antes de una igualdad siempre se va a necesitar una equidad, porque no está equitativamente. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la mujer, a diferencia del hombre, puede no poder acceder al hecho de algunos espacios de liderazgo, como decíamos, por el hecho de que tiene que cuidar a los hijos, tiene que estar, y muchas cosas más. En cambio, a diferencia del hombre, no, el hombre si quiere puede irse a trabajar, o puede ser tal vez el alcalde y todo, porque él va a trabajar y ya llegando a su casa lo único que va a hacer es descansar, tal vez no se va a poner
a lavar los platos, a cocinar, a cuidar a los hijos, a diferencia de las mujeres. Y eso es lo que tal vez es una brecha que impide tanto a las mujeres asumir liderazgo. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿qué barreras se enfrentan hoy las mujeres para ejercer el liderazgo político y social? Quizás también creo que es bueno aclarar que cuando hablamos ahora de hombres y mujeres, hablamos de como que de cifras o de datos que han sido bien genéricos, ¿no? Porque muchas veces creemos y nos sentimos bien atacados, ¿no? Hacia todos los hombres, pero yo no he hecho esto, yo no he vivido esto. Creo que es bueno como que aclararlo, porque creo que no es un ataque a nadie y nunca lo va a ser. Creo que es una llamada a cuestionarnos nuestro entorno, a cuestionarnos qué tanto estamos aportando, qué tanto estamos luchando contra lo que está sucediendo. Entonces, creo que es uno de los puntos también de partida, ¿no? Porque cuando decía, es mucho como que se ratea, hombre, mujer, me está separando. Creo que sí es bueno que es un llamamiento a observarnos, a cuestionarnos. Y con la pregunta que era cuáles son como que los retos para el liderazgo actual, ¿verdad? Sin duda, creo que durante toda la historia el reto de por sí es ser mujer y hablar, digamos, ser mujer y no tener miedo a. Y ahí surge una frase muy linda que escuchaba igual, decía que durante gran parte de la historia nos han enseñado que callarnos es la mejor forma de soportar y de resistir. Y decían que en esos momentos en los que te han enseñado a callar, sin duda, una de tus mejores formas de resistencia y de poder cambiar el mundo es hablar. Entonces, creo que como lideresas en el ámbito, digamos, político, social, el reto siempre va a ser ese, hablar, y que no te hagan retroceder en el hablar. Pero si hablamos de liderazgos más jóvenes, creo que también uno de los retos es luchar contra el adultocentrismo también, que más allá de que haya grandes avances, siempre va a haber retos, y es porque hay cosas que tenemos tan naturalizadas, que son tan complejas, que no es que de aquí para mañana ya no existe machismo, digamos. No, ya de aquí a mañana ya no importa, todas las opiniones cuentan sí o sí. Y es porque hay cuestiones que siempre van a existir quizás, o que son procesos que se van a ir trabajando. Entonces, sin duda creo que existen así muchas barreras que todavía hay que ir trabajando, como lo decía, pero uno de los principales soportes creo que existe actualmente para los liderazgos es justamente estas redes que ahora existen, como que de acompañamiento y cuidado, de entenderte que no eres tú solo contra algo, no eres tú solo ante algo, sino que existe una comunidad, un entorno que te acompaña y que no te va a dejar caer también, porque también te necesita. Entonces, creo que en la realidad actual, en los liderazgos actuales también se ve mucho eso, ¿no? Y la idea de que un líder, y creo que siempre también lo manejo, un líder no es solo el que está a la cabeza, sino que uno es líder desde donde está y desde donde puede empujar para aportar a la lucha que se tenga. Entonces, el líder también es ese, el que está batallando en todo momento, acompañando y luchándola. Pero sí, entre los retos creo que está el adultocentrismo, el miedo a... Creo que no sé si el miedo a equivocarte, el miedo que tenemos tan naturalizado igual, ¿no? De que mientras más hable o mientras más diga esto, quizás aquí me van a dejar, no sé. Creo que el miedo, como diría la Domitila, es nuestro peor enemigo y lo llevamos dentro. Entonces es nomás, creo que uno de los principales retos y que también tenemos actualmente. Sí, ese me parece un punto muy interesante, que uno de los mayores enemigos que tenemos es uno mismo, porque tenemos miedo. Tenemos miedo como jóvenes a pronunciar nuestras opiniones, a poder decir algo y que un adulto venga y nos refute eso, que nos diga, no estás bien, tú estás mal, yo estoy en lo correcto. Y es algo muy complicado en la sociedad actual, porque los jóvenes, más que todo, ya nos mantenemos más cesados. Es como que lo que aprendemos es lo correcto, ya no tratamos de investigar más. Por eso en los colegios y todo ese tipo de lugares nos enseñan la historia básica, nunca han tocado historia a fondo. En el colegio en general a mí no me han enseñado sobre la Domitila Chungara o la Juana Zurduy de Padilla, la hemos tocado de un tema leve. De Domitila Chungara no nos han hablado solo nos han dicho que ha sido una minera rebelde que se ha enfrentado al ejército de Banzer, y es algo como que solo van a destacar eso. Es complicado porque la Domitila Chungara ha tenido un proceso muy largo. El 2005 incluso fue nominada a un premio de la paz, pero a ver,
¿Tienen más opiniones? No, es que se me corte y que se me vaya. Creo que lo que menciona Cristian es sí muy importante, porque a veces igual como jóvenes tendemos, o no sé solo como jóvenes, como personas tendemos a creer que mi solución es la única que va a salvar el mundo y que si yo tengo la receta secreta, pero algo que también es creo muy importante y que sí nos deja mucho desde la mirada de comunidad es el hecho de que yo como joven solita quizás no puedo lograr mucho, digamos, o sí lograr muchas cosas, pero es muy importante que pueda escuchar sí a mis mayores y también a mis menores, que es este diálogo intergeneracional, también es el diálogo intercultural, ¿no? Entonces, de que todos podemos aprender de todos. Yo también tengo algo que quizás puedo enseñarle a alguien. Entonces creo que también es de los retos que tenemos como que actualmente ante esta mirada que te dice o todo es blanco o todo es negro, o porque no hay punto medio, no hay más que blanco o negro. Pero la realidad a veces es tan compleja, tan diversa, como decíamos, de las necesidades que tienen las mujeres, las necesidades que tienen las juventudes, las infancias. O sea, el contexto de cada persona es bien distinto y bien complejo. Es como que intentar reducirnos a eso también es de los retos que creo que yo, sin duda asumen todo el tiempo los liderazgos, porque se encuentran mucho con ese choque, ¿no? De que alguien te va a decir, no me interesa, porque esta es mi idea, esto es lo que yo quiero hacer y no te voy a escuchar jamás. Y creo que es de los retos, como decía, que se tiene, de comprender que también es un yo con el todos y un todos con el yo, ¿no? Eso también, ¿no? En el ámbito de nuestra cultura, sí se nos ha como... Lo que yo sé, ¿no? El hecho de no ser de esa manera, el hecho de que tal vez poder escuchar tanto lo que, claro, es importante escuchar lo que nuestros papás dicen, pero también es importante escuchar lo que el niño dice, porque al final y al cabo tienen nuevas ideas. Es importante escuchar al amigo, ¿no? Pero ahí es la diferencia entre solo escuchar y creérsela, o al momento de ser crítico también, de tener un pensamiento crítico y decir, no, pero tal vez esto no sea así como dicen, tal vez esto es diferente, esto puede cambiar. Y eso es lo que tal vez nos han enseñado las mujeres en la historia, que a pesar de que tal vez ellas en su momento y en esos tiempos que hablamos no existía algún de esto o el otro y que tienen que seguir o que no, ellas han seguido, han tenido un pensamiento y han dicho no, esto es como debe ser, y han seguido su juicio, su valor, y eso es lo que yo creo que actualmente debe perdurar o debería perdurar. Muy interesante el punto de plantear, de tener más tolerancia sobre la opinión de todas las personas en general, tanto adultos como niños como jóvenes, para poder llegar hacia una hegemonía y tratar de llegar a una paz entre todos los tipos de edades y todo eso. A ver, cambiando de pregunta, en la actualidad, ¿cómo se muestra la violencia política contra las mujeres en espacios públicos y comunitarios? Bueno, como se mencionó, cuando hablamos de la violencia política, sin duda en el contexto actual lo vemos desde, bueno, comprenden que la violencia política es todo este acto por el cual se ataca a una, en este caso, a una autoridad, etcétera, por ser mujer, y se intenta que, por ejemplo, pues, pueda desistir de su cargo. Se ven todos los espacios, ¿no? Como le mencionaba el dato de que para el 2021 tenemos por lo menos 60 denuncias que se han hecho, ¿no? Quién sabe cuántas más o situaciones se habrán pasado que no se han denunciado. De que, como le decía, existe la ley en la ley electoral está el tema de la paridad, el tema de la Asamblea Legislativa Nacional, la ALP, pero lastimosamente escuchábamos, y me tocó escuchar cuando yo estaba como que haciendo unas pequeñas pasantías en la ALP, que sí, tenían que estar muchas de las mujeres como que asumían los cargos o estaban dentro de la paridad, pero los suplentes que eran más les decían, ¿no? O dentro del partido, renuncia nomás, ¿no? O sea, renunciar. O sea, no, porque, o sea, eres mujer, sí, o sea, pues te hemos puesto porque tenemos que cumplir con la lista. Renunciar, ¿no? Entonces, y actualmente en muchos de los cargos es eso, es ese acoso constante que existe, no solo a ellas, sino hasta a sus propias familias, ¿no? De que hay muchas que son mujeres líderes vecinales en juntas de vecinos, igual es ese acoso a ellas, totalmente, todo el tiempo, ¿no? De que renunciar. Y creo que la violencia política realmente ataca muy, muy fuerte a las mujeres, porque en todo tipo de espacios, en tipo de lugares, como decía, vamos a pasar por ese acoso, esa insistencia que renuncie,
y acompaña todos los tipos de violencia también, ¿no? Entonces, sin duda, cuando hablamos de la violencia política que existe actualmente, vemos también de amenazas que se les hace, renunciar porque esto te va a pasar a ti, o como mencionaba, el tema de desacreditar y desmerecer el por qué está ahí la mujer, que en ciertos momentos sí ataca más a ellas, ¿no? Que salgan chismes que dice yo, es que ella está ahí porque sabías que ha hecho esto, y que se empieza a generar todo ese acoso por todo lado. Entonces, sí, no, creo que la violencia política es muy fuerte. Sí hay muchos avances, pues ya Bolivia es uno de los países que tiene más avances en temas de legislatura o de ley, tema de paridad, también tiene muchos consejos, asambleas llenas, pero sin duda prevalece mucho, ¿no? Y está de forma tan simbólica en muchas ocasiones o tan oculta que no nos damos cuenta, pero está muy presente. Bueno, también en lo que comentabas tú, Carolina, ¿no? Ha existido casos de violencia política y se ha visto mucho. Uno de ellos era Juana Quispe, que era concejal de Ancoraimes, la cual no le ha permitido ejercer la función de concejal, ya que tanto el alcalde como el resto, o bueno, uno de los concejales, impedía que ella asistiera cuando se llamaba a las reuniones. Por ejemplo, cuando cambiaban de lugar no le decían dónde iba a ser, entonces ella seguía, buscaba y se daba las oportunidades, al punto que la han amenazado y al punto que la han matado, ¿no? Al final eso es lo que se ha sabido, que el alcalde y uno de los concejales ha sido el que la han mandado a matar o la han matado. Y bueno, ella ha asumido esa lucha y la ha querido hacer, como toda mujer quiere ejercer un liderazgo, pero no se la han permitido, ya sea por el hecho de que el machismo, o que también ellos pensaban que tal vez una mujer no podía pensar en ese ámbito. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿qué aprendizajes de liderazgo histórico femenino crees que deberían guiar a las nuevas generaciones de líderes? Bueno, creo que esta pregunta es bien compleja en el sentido de que creo que cada mujer en la historia uno tiene algo maravilloso que puede aprender. No, sin duda, desde las poetas latinoamericanas, que son como la Violeta Parra, que igual ha tenido grandes avances, grandes aportes, o aquí en Bolivia que tenemos el caso de la Bartolina Sisa, la Domitila Chungara, creo que la Domitila es uno de los, bueno, cuando yo leí su libro y era justamente adolescente, si me permiten hablar, y realmente fue un shock muy grande para mí, ¿no? Entonces, en muchas cuestiones, justamente porque mi familia, justamente materna también, viene del entorno de las minas, ¿no? Que tuvo que salir con la relocalización de 1985. Entonces, desde ahí creo que yo comprendí que toda mujer en la historia ha tenido un gran aporte a la humanidad, ¿no? Justamente así como una de las mujeres que casi nadie quizás conoce o ha escuchado en su vida, es una tía bien lejana que yo tengo, que es nuestra doña Alcira de Angelo, porque ella nunca se presenta con su apellido propio, jamás la van a escuchar con su apellido propio, pero es de Angelo. Y ella, yo no sabía, así, yo no conocía su historia. Yo un día chismeando, así, cuando yo la acompañé a su casa, porque ella es muy viejita, me cuenta, ¿no? ¿Te acuerdas de la dictadura del Barrientos? Me dice, ¿has debido escuchar? Y yo le digo, claro. Entonces me dice, en esa época mi esposo era dirigente de las minas y nos teníamos que casar. Justo ha habido no sé qué redada en las minas y ya no se nos podía casar. Y si bien como queríamos hacer fiesta, no sé, hemos ido, nos hemos encontrado medianoche en la iglesia, los dos. El padre nos ha casado y ahí ya nos ha casado, han dicho ya casado está. Media hora después ha partido como exiliado y ella se ha quedado. Y la historia que han manejado en ese tiempo era que como que él se había perdido, que ella no sabía, porque él le había dicho antes de que me exilen, yo me quiero casar contigo. Vuelve después de un tiempo, existe otra redada en las minas, existe otra época dictatorial, y ella ya tenía 3 hijos, y él seguía siendo dirigente. Entonces vuelve y vuelve a ver toda la persecución en la noche, qué sé yo, y él igual escapa a altas horas de la noche y ella es la que se queda. Pero ella ya asume un rol muy complejo en ese momento, porque ahí no solo era que ya le iban a preguntar es que era tu pareja, yo sabía que lo conocías, ahí era la esposa.
y lo que asume en ese momento ya es, para mí en ese momento mi esposa había muerto. Para todo el campamento minero, mi esposo había muerto. Para mis propios hijos, él había muerto. Y cuando los militares vienen, lo buscan, me dicen, fue la misma narrativa que dije, él ha muerto. Y yo fui viuda en vida de su esposo durante muchos años. Y creo que así como ella es una mujer que quizás nadie la va a conocer en fotografías, no lo sé. Ha habido y existen muchas mujeres con la Bartolina Sisa, la Domitila Chongara, que han sabido y que han encarnado tan fuerte el momento histórico en el que estás viviendo y dices, es vida o muerte. Es lo das todo o no lo das. Y como lo decía, creo que lo más importante de estos liderazgos es que no se asume un tema individual y solamente un tema totalmente individualista de que soy yo y nada más importa, sino que es comprender que es una comunidad a la que tú respondes y por la que también estás luchando. Y sin duda creo que es de los aportes, de las guías que tenemos que aprender a comprender también en los liderazgos actuales, que creemos que es eso, ¿no? Como que ya yo solita no importa, ya yo salgo, que se me vea a mí. Pero en ese momento no se buscaba fama, se buscaba dignidad, se buscaba la vida, y eran esas luchas las que se tenían. Y no era una lucha, como decía, individual, una lucha por la humanidad, una lucha por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. Entonces creo que como liderazgos actuales es de los retos que también se tiene sin duda. Sí, me parece un punto muy interesante ese de la pregunta de Nadia. Y esto más que todo nos enfoca en la historia, en todo lo que han tenido que pasar todas las mujeres que han existido a lo largo de la historia, no solo las que han sido retratadas en libros de historia. Si lo pensamos ya más de manera global y nos enfocamos a mujeres comunes que han vivido en dictaduras, han vivido en guerras, que han tenido que soportar que sus maridos hayan tenido que ser exiliados, hayan tenido que ser mandados a las guerras y todo eso, y ellas solas tener que salir a trabajar, tener que cuidar a sus hijos y tener que hacer todo el trabajo de la casa. Porque es algo muy impactante a mi punto de vista, más que todo eso. Bueno, yo creo que aquí también resaltamos el hecho de las heroínas anónimas, ¿no? De las que estaban, pero no se saben o no se les ha contado. Por ejemplo, en el hecho de la guerra del Chaco, en las diferentes guerras que ha tenido Bolivia, claro, han ido hombres adelante, pero ¿cómo se han alimentado? ¿Cómo han sanado en las heridas? Había mujeres, había enfermeras que atendían, mujeres que cocinaban, mujeres por las cuales tal vez han hecho un trabajo en equipo, ¿no? Ellas se han encargado, se han quedado a cargo de el alimento de ellos, tal vez de cuidar a los mismos hijos de ellos, pero no en la historia no dice eso, no resalta el hecho de esas heroínas anónimas. También en la guerra del gas en la ciudad del Alto se ha visto que muchos hombres y mujeres han luchado juntos. Las mujeres cargadas sus guaguas en sus aguayos han ido adelante a pesar de todo, y de ellas tal vez no se habla y solo se han quedado como heroínas anónimas, que tal vez no sabemos su nombre, pero siempre yo creo que debería ser importante recalcar la lucha que han hecho. Sí, pues sí, parece, es más que todo para conmemorar a todas esas mujeres que han tenido que luchar, a todas esas amas de casa que han tenido que salir por obligación, no por gusto propio. Porque esto de las guerras más que todo son problemas políticos, pero principalmente los que son afectados en cada una de las guerras no son los propios presidentes los que van a pelear sus guerras, son el pueblo. El pueblo es el que pelea la guerra de algún funcionario que está más arriba de ellos. Y en estos cargos, en esto de la política más que todo, es complicado abordar y me lleva más a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas deberíamos transformar para que haya una participación política realmente equitativa y descolonizadora más que todo también? Bueno, creo que cuando hablamos de temas de la descolonización y de la despatriarcalización en general, sí te hablo mucho de que también están muy relacionados en toda la historia también, ¿no? Porque sin duda hablamos de que existen grandes desigualdades. Por ejemplo, como lo mencionamos en el caso de la Domitila, en cierto momento en otros espacios se exigía el sufragio, pero aquí era una cuestión distinta de dignidad.
¿no? O en ciertos momentos de la historia de la colonia, sí había, que sea la clase alta de los criollos, de los españoles y no españolas en ese tiempo, sí eran mujeres que de cierta forma fueron oprimidas, pero contra el ámbito de que al final seguían siendo de la clase en ese momento alta. Pero cuando hablamos también de estos procesos históricos, por ejemplo, se habla de que ya ser mujer y qué sé yo, ser hombre y ser, qué sé yo, indígena, sí es una opresión bien compleja, sin duda, pero también ser mujer y ser indígena es una opresión doble. Entonces, creo que también cuando hablamos de estas luchas es también denotar eso, ¿no? De que ninguna lucha es, como le decía, igual a la otra. No podemos creer que todos tenemos las mismas necesidades, y actualmente las prácticas que quizás debemos como que implementar es, como les decía, uno de los principales retos que tenemos es empezar a quizás a hablar y empezar a asumir las problemáticas sociales, las realidades que tenemos, no solo como una mirada individual, sino como esta mirada colectiva y comunitaria, bien de comunidad, ¿no? Pero como les decíamos, por ejemplo, en la comunidad de mi papá, yo alucino siempre que voy a tener reuniones del pueblo de forma bastante seguida. Y en todas las reuniones, pues, o sea, eres varón, eres mujer, tú puedes hablar, ¿no? Y es eso, porque en ese momento tú dejas de ser algo porque eres parte de la comunidad. Entonces creo que de los retos igual es empezar a asumir eso, empezar a tener ese tipo de prácticas en las cuales esas diferencias que como que, o sea, que sí están y que son parte de nuestra construcción como personas, porque yo como Caro, siendo mujer, tengo una forma, o sea, totalmente así, porque soy mujer también, y pues que yo he vivido de esta forma, pero que en ciertos momentos tengo que comprender que también son parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces creo que de las prácticas que tenemos que empezar a asumir es eso, sin duda en la realidad actual también estamos tan atosigados con las redes, tan atosigados con la tecnología, tan atosigados con todo lo que sucede en el mundo, que uno de los principales retos que tenemos como humanidad es el sentir y el volver a conectarnos entre nosotros. Entonces creo que de las prácticas que tenemos que empezar a asumir es sin duda esa, o sea, sentir es resistir también. Entonces creo que enfocando un poco más que hacen las mujeres, durante toda la historia se les ha conocido como que son débiles porque lloran, son débiles porque de cierta forma han asumido y han tenido que tener rol de como que de generar este espacio de amor en muchos lugares, de ser este articulador y esta unión, y que es un reto bien complejo históricamente hablando. Entonces, ellas han tenido eso, y ¿por qué no tenerlo todos? ¿Por qué no todos poder asumir este rol de confianza, de amor, de empatía, de que si yo lloro está bien, si ella llora también está bien? Entonces, creo que también es de los principales retos el poder sentirnos humanos de la forma más libre posible, y desde esa manera ir creando nuevos espacios, ir creando nuevas formas de manejarnos y de conocernos. Pero como decía, viene también de esta mirada de comunidad, de este diálogo intergeneracional, que siempre creo yo muy importante, porque somos como generaciones igual bien sesgadas, ¿no? Que los adultos, pucha, no, lo que yo pienso está bien porque yo he vivido esto. Los jóvenes igual, ¿no? O los niños, no, lo que sea. Entonces creo que este diálogo entre todas las generaciones sin duda es vital y es necesario, y de las prácticas que tenemos que empezar a asumir, porque como lo decía, todos tenemos mucho de lo que aportar, ¿no? Y muchos también tenemos mucho de los demás que podemos asumir como parte de nuestra identidad. Y ahí me acordaba un poema bien bonito que tiene justamente se llama En mí habitan 1000 mujeres, porque en ese poema habla, en mí habitan 1000 mujeres, sufren guerras, pero al final es la historia que me llama. Entonces creo que también la memoria es vital como una práctica esencial en la realidad actual. Comprender que yo esté aquí también tiene que ver con muchas generaciones, con muchos ancestras que son parte de mi vida y de mi entorno ahora. También comprender que como hay muchos atrás, digamos, que han hecho que yo esté aquí el día de hoy, también hay muchos adelante, que conmigo y con mi guía o con mi no guía también van a venir. Entonces creo que es como que esa mirada de memoria, de sentir, que tiene que estar presente en estas prácticas, y como retos políticos y sociales, ¿no? Yo no creo que nada no sea político actualmente, ¿no?
Bueno, eso sí, tienes razón, como dices, a veces es importante también dejar el hecho de hablar de tu privilegio, porque muchas personas, y antes en la historia lo han hecho, han existido tal vez mujeres que han luchado, pero tal vez desde el privilegio de la burguesía, ¿no? Que lo han hecho, pero tal vez ellas no entendían y menospreciaban a las indígenas porque no sabían el reto que era. Si para ellas ya era un reto ser mujeres y no tener los derechos a base de los hombres de arriba, imagínate, como tú decías, el hecho de ser indígena y ser mujer era todavía peor. Era como actualmente no se las trataba bien, hasta el punto de decir que tal vez como animales. Y ahí es donde tal vez nos faltaba el hecho de poder hablar o dejar de hablar desde el privilegio que uno puede llegar a tener, porque claramente una persona desde su privilegio económico, digamos en este caso, puede decirte las cosas que realmente le facilitan, porque tal vez su vida puede llegar a ser más fácil, a diferencia de la otra mujer que es de escasos recursos, todavía es aún más complicado hacerlo. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué papel juegan las mujeres en la economía del país actualmente? En la economía, como le decía, las mujeres son la base de la economía mundial, sin duda. Como lo hablamos desde ese momento, desde ser las que como que sostienen el tema de los hogares y que permiten que los distintos integrantes de las familias puedan también ir generando afuera, pero de que también en Bolivia se habla de que somos un país que tiene mayoritariamente comercio informal. Se hablaba de un 70% hace, si me equivoco, el año pasado, pero de ese 70% hablamos de que una mayoría de ellas también, bueno, de los que son mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, como decía, son el sostén. Bueno, somos una población mundial mayoritariamente de mujeres, entonces, sin duda en todos los aspectos, más que nada económicos, somos de cierta forma, creo yo, el sostén nomás de la economía. Y sin embargo, creo que es muy importante recalcar y resaltar que también son quienes mayormente durante estos últimos años han generado distintos tipos de emprendimientos, y no solo emprendimientos como que ya que se comienza a vender y que sí es parte de, sino que han buscado formas en las que, como decía, incluyen a todos, ¿no? Entonces hay emprendimientos, se los llama como que de triple impacto o ecosociales, que no solo abordan lo económico, sino también son emprendimientos que buscan emplear, por ejemplo, a otras mujeres en situaciones de escasos recursos, o emprendimientos que buscan no solo generar, ya trabajamos con mujeres, sí, yo trabajo que sea con personas con capacidades especiales, o somos mujeres, o desde ellas nace la idea de que ya vamos a trabajar netamente con la idea de la madre tierra. Entonces vamos a ir recuperando saberes de nuestras madres, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Entonces creo que sí son como que mayoritariamente quienes participan de la manera informal en muchos espacios, pero también en muchas ocasiones han sido esos aportes en las economías, estas innovaciones a las economías, bueno, a las economías lineales, ¿no? Porque quieras o no, el sistema es una economía bien lineal, pero existen este tipo de movimientos y propuestas que también son desde mujeres, y también el tema de poder inmiscuir no solo a mujeres, sino desde las infancias, que uno de los principales retos que también va muy ligado al ámbito económico es el hecho de que desde las infancias vayamos motivando y vayamos criando estas infancias que puedan aportar a las sociedades ya como que con líneas mucho más capacitadas, digamos, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos también de la economía, hablamos desde los pequeños momentos, desde que alguien nace, también desde cómo ellas están en distintos espacios del área de salud, el área de la ingeniería, que también es de los retos que existen en el ámbito económico laboral, el que muchas mujeres puedan inmiscuirse en distintos rubros que comúnmente son, digamos, varoniles, ¿no? O que son mayoritariamente trabajados por varones, lastimosamente también para ellos, que les impide como que ingresar a otros espacios. Pero sin duda creo que es muy importante recalcar que las mujeres sí son gran parte del sostén de la economía, no solo del país, sino del mundo. Sí, ese me parece un punto muy interesante, puesto que yo creo que la primera línea de economía es más que todo viene de la mujer, puesto que ella es la que en la casa es la que va a distribuir lo que es el dinero que ella gana para diferentes tipos de gastos, para la comida, para mandar al hijo al colegio, para todo ese tipo de cosas. Y en lo de los trabajos sí es algo muy
muy triste de ver actualmente, puesto que no se ve a muchas mujeres militares, digamos, a muchas mujeres que sean doctoras, a muchas mujeres que estén ocupando cargos en el gobierno. Y es algo que está mal, pues, porque tendría que haber una equidad de género en todos los tipos de trabajo. Una mujer puede hacer lo mismo que puede hacer un hombre, pero es algo que está en la sociedad ya marcado. Nadie va a tener tanta confianza de que una mujer esté manejando un coche, puesto que ya hay ese sexismo, ya tienen implantados ese pensamiento de que una mujer maneja mal. Y es algo muy malo que tiene la sociedad, que debería de formular y darnos cuenta que todas las personas podemos hacer cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier rubro en general. Bueno, no, eso es importante también, recalcar el hecho de que lastimosamente en la historia que estamos hablando, ¿no? A la mujer no se la ha valorado mucho, no existe una equidad tanto en hombres como mujeres. Y eso yo creo que viene desde el colonialismo, porque como veíamos en textos se reflejan, las personas que vivían acá en Bolivia, los indígenas, ya trabajaban en conjunto. El hombre era el que tal vez salía a cosechar y la mujer se quedaba en la casa a cocinar, a criar a sus hijos, pero era un trabajo conjunto, un trabajo que se complementaba, y lastimosamente yo creo que eso se ha ido perdiendo poco a poco, porque desde el colonialismo se ha visto que desde la burguesía el hombre era el que tenía más dinero y a la mujer solo la veían como un trofeo que tenía que estar en la casa luciendo bien, y de ahí es donde se ha ido tergiversando hasta los años actuales, yo creo. Y bueno, yo tengo la confianza y la fe de que tal vez eso está en nuestros padres, está en nuestros abuelos, y tal vez es algo que no se va a poder cambiar por el hecho de que ellos ya tienen ese pensamiento. Pero yo creo que tal vez nosotros como jóvenes ahora sí podemos cambiar. Nosotros ya somos más conscientes, ¿no? Tú, Cristian, ya eres más consciente de que si en algún momento te vas a casar, ya no es la casa, es nuestra casa, es nuestra familia, y que tanto, digamos, la esposa como el esposo tienen que trabajar de manera conjunta, y debería ser así. Y bueno, Carola, tú, si pudieras dejarle un mensaje a un adolescente que hoy empieza a liderar un proyecto o a defender una causa, ¿qué le dirías? Bueno, creo que muchísimas cosas. Bueno, pero para que no se me vaya también la idea antes de pasarnos a la condición de la economía, que es muy cierto del colonialismo, de la época mercantil hasta esta época actual en la que sin duda durante muchas épocas históricas también se ha resignado y se ha designado a la mujer como un tema de objeto de comercio también. Entonces, creo que también es importante hablar que en muchos momentos las mujeres, similar lastimosamente, voy a poner como un ejemplo bastante feito, digamos, que quedan destinadas simplemente a mantener a las familias, que tienes que tener hijos y ya, eso es tu aporte a lo que me interesa, ¿no? Entonces, creo que con relación al patriarcado es de las principales desigualdades que ya existe en el mundo, que no es solo el tema de que ya no solo hablamos de este sistema que oprime solo a las mujeres, que también imprime a las distintas situaciones. Entonces creo que también es por ahí tenerlo como una idea, que igual va muy de la línea en que la economía es como que acumular, y mientras menos me sirvas, mientras menos productivo tengas que ser, no me sirve, o sea, te dejo, ¿no? Entonces, por eso creo que en muchas ocasiones se habla de que, no sé, si es que tú accedes como que a algún trabajo y eres, qué sé yo, joven y aún no has tenido ningún hijo, siempre de tu entorno, de tu jefe, va a surgir la pregunta, pero ¿y si te embarazas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Qué vamos a hacer? No te podemos contratar, digamos, ¿no? Porque tal vez me vas a dejar, o ya tienes hijitos, pero seguro vas a tener que ir a cuidar a tus hijitos, no sé. Entonces, como que igual está muy enfrascado en eso, y también creo que es muy importante mencionar las brechas salariales, que también son nomás parte de la realidad en muchos países, en muchos contextos, ¿no? Pero como bien lo decía la Nadia, creo que sí es muy importante rescatar que históricamente muchos pueblos indígenas, muchas comunidades han tenido formas de organización política, social y económica bien comunitaria, ¿no? No solo en América Latina, sino que hablamos de comunidades en muchas partes del mundo que lastimosamente han tenido que ser de forma violenta
inmiscuidos al sistema patriarcal, al sistema colonial, también al sistema capitalista, ¿no? Y de acumulación que te empuja. Entonces, como decía, las luchas que se tienen no son individuales y por ningún momento podemos verlas quizás lejos una de la otra, ¿no? Cuando hablamos de, qué sé yo, de racismo, también en algún momento vamos a hablar de género o viceversa. Si hablamos de género, en algún momento vamos a hablar de racismo. Entonces, y bueno, el mensaje que le daría a alguna joven que está ahí, creo que lo primero es que la abrazaría siempre. Creo que de los retos que tenemos como humanidad actualmente es aprender a abrazarnos, aprender a querernos, a sentirnos. Entonces creo que sería lo primero, ¿no? Siempre es un lujo ver a alguna mujer liderando en algún espacio. Siempre va a ser un lujo, un placer y un gran honor. Porque tú entiendes que no estás sola en este mundo y no sé si como consejo, pues lo que le diría que tampoco estás sola. Que hay muchas, como decía, que hay ancestras y muchas que son parte de su andar. Y muchas que vienen que también ahora van a ser parte de su andar, ¿no? Entonces, le daría, creo, eso, que jamás está sola y que sin duda hay mucho que cambiar por luchar en el mundo y que se puede hacer, pero como decía, quizás no solo, siempre acompañado. Creo que la idea de comunidad siempre es muy, muy vital y muy importante. Así que no sé si consejo también le diría es que se dé la libertad de sentir y ser también. Históricamente a las mujeres siempre se las ha enseñado con que aumentas la clásica, ¿no? Callada estás más bonita, o ¿por qué te enojas? Es feo cuando las señoritas se enojan, o ¿por qué lloras tanto? ¿No? Eres demasiado sensible, o sea, seguro estás en tu periodo, no sé, creo que aún hay así cositas y detalles que siempre van a estar quizás, o que como que están tan normalizados, pero yo le diría siempre que no se rinda, que son cosas que están ahí, que son mucho más complejas, pero que hable. Si le han dicho que guarde silencio, que hable. Si le han dicho que se quede quieta, que se mueva. Si le han dicho que no debe decir esto, que lo diga, pero que comprenda que no está sola, pero que en este entorno el sentir es resistir, el hablar es resistir también, y el resistir es parte de luchar. Y creo que siempre lo he dicho, es la lucha, creo que por algo también es femenina. Creo que es un empuje también que nos da. Entonces la historia también para mí la historia también es mujer, la lucha también de cierta forma es mujer, y la mujer es la humanidad. Así que sigamos, creo que en este camino de seguir apoyándonos entre todos. Pero no es como por decir la mujer que nos cerramos solo a eso, pero creo que sí, hay momentos en los que sí tenemos que apoyarnos un poquitito más y empujarnos un poquitito más. Pero sin duda, el trabajo es de todos, de todas, y si uno avanza, tenemos que avanzar todos. Uno no puede avanzar solo. Bueno, también es el hecho de, como dice la compañera Carola, de dejar el individualismo, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre en la sociedad lo vemos como, yo tengo que competir contra él, contra ella, pero no debería ser así. Deberíamos competir contra nosotros mismos cada día para ser mejores, y luego de nosotros ser mejores, poder llevar a ser mejor a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, trabajar en conjunto. No solo decir y ver y que los hombres vean que les estamos tirando hate, ¿no? Que también vean que es un momento de reflexión y que ellos también se pongan a pensar de lo que han hecho en la sociedad, y que las mujeres tampoco vean al hombre como un rival. Nosotros trabajamos tanto hombres como mujeres de manera junta y conjunta, ¿no? Asumir los roles, que los hombres asuman sus roles, claro, está bien, pero también no quedarse en ahí, también salir, y que las mujeres también pueden hacer lo mismo, puede ser complementario todo esto, ¿no? Pues sí, me parece algo muy, muy atractivo eso de no una guerra de la mujer hacia el hombre, sino una guerra compartida mano a mano, el hombre y la mujer, que puedan ser dos personas que puedan complementarse, tanto como bien se calcabas hace rato, como en la antigüedad, cuando tenían un trabajo conjunto, que pueda ser eso mismo, pero ya más arraigado a la sociedad. Bueno, ¿qué les parece si nos pasamos ya a los testimonios? Claro.
¿Tú qué? Testimonios que ustedes se quedan. Un testimonio de una mujer a la que tú, a la que tú respetes o... Sí, a la que le tengas más que todo respeto. Es una admiración. Sí, admiración. Ya, sin quererle dicho. Bueno, creo que conocer tengo muchas y yo amo inmensamente a todas las mujeres que han cruzado por mi camino. Y bueno, voy a mencionar quizás a mi abuelita, creo que yo la amo inmensamente. Lo he compartido mucho con ella, con muchas cosas, pero sin duda ella ha asumido muchos retos, creo, en los contextos en los que ella estaba. Ella fue palliri, que trabajó muchos años en la mina, prácticamente desde niña. Cuando asumió el tema de tener una familia, lo asumió sola, nunca estuvo casada con nadie. Siempre fue una mujer, que crió prácticamente, digamos, sola a todos los de su familia, todos mis tíos, mi mamá. Y siempre creo que ha batallado mucho en muchos de los contextos, todos los estereotipos y todos los roles que debería ella haber tenido, ¿no? Desde que, no deberías trabajar, ya debes dejar ese trabajo. Hasta ya deberías buscarte esposo, pobre guagua, sí o sí tiene que tener papá. No, ¿cómo vas a ser mujer sola? ¿Cómo vas a andar sola? Una mujer jamás puede andar sola. O sí tiene que tener otro esposo. Entonces, creo que ella ha batallado mucho en ese entorno en el que ella ha vivido. Y lo ha hecho, ¿no? Lo que nunca le ha importado ninguno de los comentarios. Y siempre ha estado así. Y ha sido parte vital de su comunidad, en lo que ella ha compartido, y hasta ahora creo que tengo el honor de que al lugar al que vayamos siempre me dicen, tu abuela doña prima, ya aprendí a decir tu abuela la prima, la que nunca se ha hecho caso de lo que le han dicho. Si le han dicho, como decía, si te han dicho no hagas, yo hago. Entonces, creo que es una de las mujeres que puedo decir que yo amo, admiro, quiero, por eso. Y así con muchas mujeres de mi entorno, ¿no? Desde, por ejemplo, creo que una de las mujeres que yo admiro muchísimo por el valor y la fuerza que tiene, y lo voy a mencionar, creo que es a la Male, nuestra querida Male de Albor, que es la directora de Albor, ¿no? Yo alucino, creo que siempre que cuentan algo de ella, porque como te contaba Willy, que desde niña Male estaba así con talleres a jóvenes, ella era así prácticamente una adolescente, y estaba en talleres a jóvenes, casi adultos, y lo hacía, ¿no? O iba y tenía ponencias en lugares hasta internacionales y joven, y lo hacía, ¿no? Y ahora también, ¿no? Como la batalla que tiene, el rol que asume y el grande liderazgo que tiene como parte de ser directora de Albor, y que sin duda es parte fundamental de muchos procesos culturales, artísticos que han ido revolucionando actualmente, es también la Male. Así que son dos mujeres maravillosas que creo que he podido conocer y tener de cercanía. Bueno, yo creo que en particular yo, y comparto el pensamiento de Carola, el hecho de decir que todas las mujeres que han estado en mi vida siempre me han enseñado algo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero en este punto, rescatando mujeres, yo creo que desde la profesora de kinder que tenía, que te llamaba la atención, que te enseñaba con tanta paciencia, desde la profesora de primaria, la profesora de técnica, la profesora de religión, todas las profesoras, ¿no? Las de secundaria, las mujeres que han estado en mi vida, mis tías, mi familia, mis abuelas, a una de ellas tal vez no la he llegado a conocer porque falleció cuando ella era chiquita, y a mi abuela que siempre yo la quiero y la adoro, ¿no? Que ha sabido sobresalir en un espacio machista por el hecho de su familia, ¿no? Porque las familias en ese tiempo estaban corrompidas a eso. El hecho de que ella ha podido sobresalir y ha tenido que, tal vez por el hecho de esas habladurías, se podría decir, no machistas, de que puede pasar algo y todo ese tipo. Mi abuela se ha tenido que casar, tal vez aunque no quería, y ha tenido que asumir eso como una mujer valiente. Y no me voy a olvidar que ella decía, no importa lo que te diga, tú hazlo, ¿no? Y yo siempre he rescatado mucho de ella, hasta el punto de, tal vez al día de hoy, mi mamá y mi hermana, que son una gran inspiración también para mí, tanto mi mamá, que ha podido sobresalir con nosotras, ¿no? Ha podido ser mamá, ama de casa, ha sabido estudiar, ha podido realizarse tal vez como persona, ¿no? Y mi hermana, que al final, ella ha sido una gran mujer, la cual ha podido sobresalir y lucha desde su punto, ¿no? Yo la veo. Y yo creo que ahí es donde yo puedo rescatar el hecho de que ambas son mamás, trabajan, estudian y realizan también, traen un poco de economía al hogar, pero
se han olvidado de ellas, ¿no? A veces las mujeres, cuando una se convierte en mamá, te olvidas de ti misma, de lo que tú quieres, y te enfocas más en lo que ellos quieren. Y si ellos lo quieren, entonces tú también lo vas a querer, pero tal vez no es lo que tú querías, ¿no? Entonces yo creo que resaltar a esas personas, a todas las que han estado y me han brindado algo y tal vez un poco de sabiduría en esta vida, y yo aprendí bastante y siempre se los voy a agradecer. Y sí, me parece algo muy importante eso de que cada mujer que ha estado en la vida de alguien ha podido implantar algo, ha podido cambiar algo. Y a mí, en lo personal, mi mayor ejemplo femenino ha sido mi hermana. Desde mi niñez ella me ha enseñado todos los valores que actualmente tengo y ha demostrado ser una mujer muy valiente desde mi punto de vista. Y esto se esfuerza más porque el año pasado, si no estoy mal, ha habido lo que es un atentado en Caranavi, lo que es un atentado en una SFEM, una idea de maestros más que todo, que ha sido que un tipo ha agarrado un cuchillo y en plena aula ya ha comenzado a apuñalar a su compañera. Mi hermana era de ese curso. Ella me es sincera y me dice, yo no podía hacer nada. Estaba paralizada de miedo, solo he podido gritar, he tratado de empujarle, me ha visto y me ha asustado. Pero ella no es una persona que se quede ahí, sino que ella ha tratado de ayudar de la forma que ha podido. ¿Cómo ha podido ayudar? Ha organizado una marcha, que ha sido la marcha en la sede de Caranavi, que ha sido hasta la plaza, toda una tarde, pidiendo la aprehensión del acusado. Y esto me ha parecido algo muy bonito, pero muy trágico a la vez, porque primeramente, a lo que tengo entendido, al hombre le iban a dar 2 años en preventivo. Y es una condena muy poca para haber quitado la vida a una mujer. Pero que toda la comunidad de Caranavi haya podido ir a marchar para pedir este derecho es algo muy especial. Bueno, ya para concluir, ¿no? Sería bueno llegar a la conclusión. En lo particular, yo creo que sería el hecho de poner las mujeres en la historia tanto como hombres como mujeres, que sea igualitario, tanto en nuestro sistema educativo, que también tiene mucho que abordar en el mismo, ¿no? Y desde que también nosotros como personas podamos viabilizar lo que es a los hombres tanto a las mujeres, tanto en textos como en libros, y también apoyarlos a la misma vez, ¿no? Y no crear esa brecha que los divide, sino que los junte, como decían, ¿no? El chacha y el warmi juntos. Sí, me parece algo muy bueno, puesto que hay que ampliar la historia, ya no hablar solo del hombre, hablar del hombre y la mujer, ambos juntos. Como decía Domitila Chungara, la pelea es del hombre y de la mujer. Y tenemos que tratar de hablar en la historia en general y en todo ámbito que pueda haber de hombre y mujer, no solo de hombre o solo de mujer. Y si esto te gustó, es porque te picó. Esto fue Yacuita Parlante, un espacio donde los jóvenes podemos hablar sin filtro. Y como buena yacua, bien picantes.